Bueno, quedamos en Ezequiel, capítulo 36, verso del 25 al 27. Y el Señor nos dice ahí que pondrá un corazón nuevo, un espíritu nuevo en nosotros, y que quitará el corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne y pondrá de su espíritu en nosotros, para que andemos en sus estatutos, para que andemos para que guardemos sus preceptos y lo pongamos por obra. Lo interesante en estos versículos es que dice: yo haré esto, dice el Señor. No hay obra humana en esto que Dios hace. Es imposible para el hombre alcanzar por sí mismo una justificación. Es imposible para el hombre alcanzar justificación o ser justo delante de Dios sin que Dios y Jesucristo intervengan en esta nueva creación. Es imposible. Por eso es que siempre hablamos de que la religión no te va a dar una justificación delante de Dios. Lo que hacen las religiones, cualquiera que sean, es tratar de poner demanda al hombre de hacer algo para ser perdonado, para ser justificado. Pero como vemos, el problema no es lo que el hombre haga, sino el problema es la naturaleza que hay. La naturaleza de pecado es que nos lleva al pecado, y en esa naturaleza de pecado nosotros no podemos entregarle algo a Dios bueno. No podemos entregarle nada a Dios para nosotros alcanzar esa justificación. Todo lo hizo por medio de Jesús. ¿Cómo hizo Dios esto? Por medio de su Hijo. En 2 de Corintios, ahí donde estábamos, también que lo habíamos leído anteriormente, en el capítulo 5, podemos ver el verso 21. Ahí en el verso 21 dice cómo Dios hizo esto posible. 2 de Corintios capítulo 5. Verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, vemos de que para el hombre es imposible, para la religión es imposible poner demandas en el hombre para que haga cosas para alcanzar una justificación. De la misma manera que nosotros, al tener una naturaleza de pecado, es porque cometemos pecados, y no porque cometemos pecados es que somos pecadores, también en esto interviene lo mismo. O sea, no somos justos por las cosas que podamos hacer. No vamos a ser justificados por las cosas que podamos hacer, sino que tiene que haber un cambio de naturaleza. Y esto lo alcanzamos solamente por obra de Dios. Es Él el que va a poner el espíritu nuevo en nosotros. Es Él el que va a poner un corazón nuevo en nosotros. Es Él el que va a cambiar nuestra naturaleza, y de esa manera, en Jesús, ser justificados. Y dice la palabra de Dios que al justo, ¿no?, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesús. Es como cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, con el maestro de la ley, y le dice: tienes que nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo habla de nacer de arriba. Ahora, recuerdan que estábamos hablando de que Adán tenía una posición y él cae. Bueno, la posición ahora del hombre es aquí, ¿no?, que perdió lo que tenía de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento que Jesucristo le habla a Nicodemo es un nacimiento de arriba, o sea, de la posición que tenía. Por eso es que ningún hombre puede alcanzar justificación por obras propias. Jesucristo mismo dijo: tienes que nacer de arriba, tienes que nacer de Dios. Y la única manera de nacer de Dios es a través del Espíritu de Dios que estaba en Cristo. Entonces, al recibir a Cristo, es por eso que recibimos a Cristo, porque al recibirlo
hace que recibamos lo que Dios ha dispuesto, la justificación para nosotros. Cuando Jesucristo le habla a los fariseos, le dice que él era antes que Abraham. Dice, bueno, tú no tienes ni 50 años, ¿cómo que eres antes de Abraham? Dice, el que vino del cielo conoce todas las cosas. Todos los hombres después de Adán hemos nacido en la tierra. Tenemos un origen, que tenemos un padre y una madre. Jesucristo vino del cielo. Él existía con Dios, era el verbo de Dios y vino a la tierra. Él se hizo de un cuerpo. Él no fue creado o hecho aquí en la tierra. No fue creado no fue como nosotros que venimos nacimos de la tierra. Adán fue formado de la tierra y Dios sopló aliento de vida. Jesucristo existía ya, era Dios, era el verbo de Dios y se manifestó en carne. Y es a través de él que podemos nosotros recibir la naturaleza de Dios. La única manera, cualquier cosa que el hombre haga tratando de alcanzar la justicia de Dios, dice la palabra de Dios que para Dios es como inmundicia. Es como, no sé si usted ha estado cuando comienzan a recoger el silo de algunos lugares, de algunos restaurantes que hay en el centro. Bueno, no tienen lo regular del desagüe de agua, sino que van acumulando. Y vienen unos camiones y comienzan a succionar todo. Eso es imposible estar ahí al lado de estos restaurantes cuando comienzan a recoger todo eso. Yo no sé si usted ha estado alguna vez. A mí me ha tocado lamentablemente estar un par de veces ahí pasando por un lugar y realmente que es imposible. Tú puedes pasar, después irte a tu casa, te duchas todo, pero es como que se te impregna en las narices ese olor desagradable. La Biblia habla de eso, que cualquier cosa que el hombre haga para justificarse fuera de Cristo es como trapos de inmundicia. Vamos a leerlo. En Isaías, capítulo 64, Isaías, capítulo 64. Dice ahí, desde el versículo 5 nosotros podemos ver de que ahí habla de que el hombre, dice, está lleno de pecado, ¿no? Hemos sido, y que Dios tuvo misericordia del hombre, ¿no? Y el hombre ahí se pregunta, el profeta, ¿podremos ser salvos? ¿No? Y la respuesta en el 6 es, si bien todos nosotros, como suciedad, y todas nuestras justicias, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Imposible para el hombre justificarse delante de Dios. Es como un olor desagradable. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza de pecado. Hay una naturaleza de pecado que no puede venir libremente delante de Dios. Por eso es que Dios, empezamos diciendo, siendo justo, es Él el que justifica a través de la sangre de Jesús, porque Jesucristo era justo. No había pecado en Él. Él podía presentarse delante de Dios, ¿no? sin temor, sin sentimiento de culpa, sin inferioridad. ¿Por qué? Porque Él era justo, sin pecado. Por eso Dios tuvo que intervenir en la humanidad para poder darnos esta justicia. Así que las buenas noticias del Evangelio es que Dios ha intervenido para que nosotros podamos ahora disfrutar de la comunión, de una relación con Dios en nosotros. En nosotros. Cuando una persona es justificada por la fe, el pecado no afecta
tu justificación. O sea, tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti y de pronto eres como un niño, espiritualmente hablando. No conoces muchas cosas de la palabra de Dios, no conoces mucho cómo es esta nueva vida, ¿no? Pero sí ahí está el Espíritu Santo en ti. Pero cuando nosotros de pronto hacemos algo que no está bien, que es pecado, es diferente porque ya no tienes una naturaleza de pecado que te lleva a pecar. Puede que el hombre continúe con ciertas prácticas y con ciertas cosas porque no está madurando en la fe, porque no estás entendiendo lo que has recibido de Dios, o por la vieja naturaleza que está en ti. Es otra de las cosas que vamos a ir hablando más adelante, no en este espacio, sino cómo las dos naturalezas que van luchando entre sí, que es también parte que tenemos que entender para entender el conflicto que se crea en nosotros. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Pero el pecado ya no afecta nuestra justificación delante de Dios, porque no es por lo que hacemos que nos constituíamos pecadores, sino por la naturaleza de pecado era que pecábamos. Lo mismo es ahora. Lo que hacemos no afecta la justificación que tenemos, porque la justificación está basada en Jesucristo, pero sí afecta nuestra vida, afecta nuestros pensamientos, nuestra conciencia, porque viene la culpa. Y hay un enemigo en común que tenemos los hijos de Dios, que dice que es el acusador de todos nuestros hermanos. O sea, hay un acusador que está mira que eres, ya no eres un hijo de Dios, que no eres un buen cristiano, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? Y vienen todos esos pensamientos para tratar de robarte lo que realmente tienes. Y afecta nuestra vida natural, obviamente, porque perdemos la paz, perdemos lo que hemos recibido de la tranquilidad y de vivir en paz y de vivir en gozo. Lo pierdes por causa que comienzas a sentirte acusado. Y comienza a suceder que comienza el temor a entrar en ti porque piensas que Dios viene a castigar. Pero dice nosotros, y recuerden bien todos los versículos que estamos viendo, dice, si siendo enemigos fuimos justificados, ahora mucho más estando justificados seremos salvos de la ira. Dios ya no tiene ira, tenemos paz con Dios. Entonces, lo que Dios ha previsto, que también hay mucho por hablar sobre esto, ha previsto con la salvación y la justificación, Él ha previsto de que nosotros podamos recibir el poder en nosotros para poder ir cambiando todas estas cosas, todo esto, porque todo esto tiene que ver con comportamiento, ya no tiene que ver con naturaleza. Así que el amor de Dios, entendiendo el amor de Dios, podemos ver que la justificación es algo que inició Dios y en Jesucristo se hace una realidad en nuestras vidas. Así que cuando pecamos o hacemos algo que está mal, no afecta nuestra justificación, pero sí afecta nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque el pecado te va a producir temor, ¿no? Y el temor dice que el temor en sí lleva castigo, dice la palabra. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque cuando tenemos temor, cuando el temor entra en nosotros, estamos pensando que algo malo va a pasar. Y es como que poner fe, poner confianza en que algo va a pasar. Entonces tú estás poniendo tu fe equivocadamente en algo de que es una mentira. Porque hay una protección en Dios y Dios dice que puedes venir a Él confiadamente al trono de la gracia. Cuando te has equivocado, cuando has pecado, puedes venir confiadamente ante el trono de la gracia y alcanzar misericordia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que uno que vino en semejanza de hombre, en semejanza de todo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso que Él puede socorrernos, por eso es que Él puede ayudarnos en los momentos que más necesitamos. Pero lo que hacemos por el temor es creer que algo malo va a pasar y estamos poniéndonos atención en algo que no es verdad. Estamos poniendo nuestra atención, porque es como confiar y, ahora me va a pasar algo. Estás poniendo tu fe. Pon la fe en lo que ha hecho Jesús.
lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario, darte una justificación y una paz con Dios. Ahora, Dios lo hace de esa manera porque sabe que nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda de Dios para poder vencer estas cosas de la caída que hemos tenido, ¿no? Entonces, hay que comenzar a transformar nuestro pensamiento, hay que comenzar a transformar nuestra manera de pensar con la palabra de Dios. Cambiando nuestra manera de pensar, vamos a comenzar a cambiar nuestra manera de actuar. Mientras no cambiamos nuestra manera de pensar, no podemos cambiar nuestra manera de actuar. No es que esforzarte a cambiar tu manera de actuar para después comenzar a entender cosas. No, es cambiar tu manera de pensar a través de la palabra. Renovaos en el espíritu de la palabra. Renovaos vuestras mentes. Y esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Continuamos en el siguiente bloque. Amén.